Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de Windows, ¿sí? Es el comienzo del primer módulo que es Sistemas Informáticos. Lo primero que tenemos que comprender es el entorno y algún vocabulario como para poder manejarnos mejor. En primer lugar, cada vez que prendemos la computadora nos vamos a encontrar con este fondo. Esto que vemos acá se llama escritorio y lo más importante de todo es que ustedes recuerden que puede cambiar su aspecto. Este es el fondo clásico con el logo del programa, digamos, de Windows, pero tengan en cuenta que pueden encontrar absolutamente cualquier cosa, un paisaje, una persona. ¿Por qué? Porque una de las características de Windows es que ese entorno lo podemos personalizar, lo podemos modificar de acuerdo a nuestras propias necesidades. Esta misma situación la vamos a encontrar con los dibujitos que se encuentran sobre él. Esos dibujitos reciben el nombre de iconos. Y de la misma manera que el escritorio puede cambiar, también vamos a encontrarnos que va a variar la cantidad de iconos que se encuentren sobre él, así como también los nombres, es decir, la cantidad y lugares diferentes a los que podemos entrar va a cambiar de acuerdo a lo que nosotros establecemos o, en el caso de desconocer, con lo que nos encontremos acá. En general, los iconos clásicos, los iconos que suelen no faltar, son estos dos. Equipo o este equipo, según el sistema operativo, la versión del sistema operativo que tengan, y papelera de reciclaje. Sin embargo, nos podemos encontrar que estos iconos no se encuentren sobre el escritorio y más adelante les voy a explicar cómo hacer para que aparezcan, así como también quitar algunos que no decimos que estén. Por otra parte, tengan en cuenta que esto puede estar lleno de iconos también, porque no solamente vamos a encontrar los lugares de acceso a programas o lugares principales de Windows, sino que también nos vamos a encontrar con archivos que puedan ser ubicados sobre el escritorio. Hasta ahora entonces tenemos el escritorio y los iconos. El otro elemento importante que debemos destacar es la barra de tareas, que es esta que se encuentra en la parte inferior del escritorio. Esta barra es muy importante porque en ella vamos a encontrar todas las tareas, todos los trabajos que estamos realizando, y de ahí su nombre. También vamos a encontrar diferentes iconos de acceso a programas que vamos a establecer, quitar o agregar según lo que nosotros necesitemos, o como les decía anteriormente, si no sabemos hacerlo, son los que simplemente aparecen ahí en un principio. Pero de todos estos dibujitos, el que no nos va a faltar es el primero, este que está acá, que justamente es el logo de Windows, que coincide con este dibujito, y es el botón Inicio, que nos da acceso al menú principal de Windows, que es este, donde vamos a encontrar los diferentes lugares de acceso de la misma manera que los encontramos en el escritorio, solo que en el escritorio representan un acceso rápido, además de, lógicamente, no poder tenerlos todos. Este es el motivo por el cual uno decide poner sobre el escritorio o sobre la barra de tareas los que usamos con mayor frecuencia. Este es el menú principal de Windows, entonces el menú Inicio, que se desprende, como decía, del botón Inicio, y en él no solamente encontramos todos los lugares a los que podemos ingresar para comenzar a trabajar, sino también la posibilidad de apagar el equipo desde ahí, que al final de la clase vamos a explicar cómo hacerlo. Finalmente, el otro elemento fundamental que encontramos es esa flechita blanca que se llama puntero. El puntero es tan importante dentro de un entorno gráfico como Windows porque gracias a él es que podemos resumir todas nuestras órdenes, todas las acciones que tenemos que realizar, simplemente a 4 acciones básicas que ahora vamos a explicar. El mouse, todo mouse, tiene 2 botones principales, más allá de que podemos encontrar una ruedita y en algunos casos un botón al costado. Estos 2 botones son los que vamos a usar todo el tiempo cuando estemos trabajando dentro del entorno Windows. Lo más importante es que ustedes recuerden que tiene esta forma anatómica para que puedan posicionar su mano de la forma más cómoda y relajada, nunca lo agarren de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que tocar estos botones. Si la mano está cómoda y ejerce una ligera presión sobre la superficie donde lo tenemos apoyado, hace que al presionarlos el mouse no se mueva.
si nosotros lo agarramos de esta manera y al posicionarlo hacemos el clic, el mouse se desplaza y ya la acción que estoy pidiendo puede ser otra diferente a la que inicialmente pretendía. Habitualmente le decimos el botón izquierdo y el botón derecho, pero tengan en cuenta que deberíamos hablar de botón primario y secundario, porque en realidad la mayoría de las veces lo usamos para personas diestras, es decir, donde el dedo que usamos constantemente es el dedo índice. Por lo cual, el botón izquierdo es el que tiene la mayor parte de las acciones. El clic, que es simplemente presionarlo, ese ruidito que se escucha es lo que le da lugar a ese nombre, clic. Cuando yo lo presiono, lo que estoy haciendo es ordenando una selección, es decir, señalando un determinado elemento. Si en su lugar, en lugar de hacer 1, hago 2, es un doble clic, es una velocidad muy rápida que al principio las personas que no están acostumbradas a utilizarlo van a tener que insistir con más de 2 clics porque puede ser que Windows no nos comprenda. Ese doble clic lo que yo voy a indicar es una apertura que voy a abrir. Por ejemplo, si yo llevo el mouse, moviendo el mouse, llevo la flechita, o sea el puntero, sobre este icono y hago un clic, lo que estaría haciendo es destacando, señalando. Pero si en su lugar hago doble clic, realizaría la apertura de un rectángulo que se llama ventana y es el lugar donde nosotros trabajamos dentro de Windows y es lo que le da el nombre a este programa, a este sistema operativo. La tercera y última acción que hacemos con nuestro dedo índice, es decir, con el botón izquierdo, es el arrastre. ¿Qué significa arrastrar? Hacer un clic, mantener el botón presionado y mover el mouse. En ese movimiento, por ejemplo, ya que estamos tomando como ejemplo equipo, lo que yo haría sería trasladarlo a otro sector del escritorio, es decir, me permite mover los elementos. Entre otras cosas, porque vamos a ver, por ejemplo, que en los programas de dibujos yo utilizo el arrastre para poder dibujar. Finalmente, la acción secundaria, es decir, el uso del botón derecho, solamente tiene un clic y lo que hace es sacar algo que se llama menú contextual, que es una lista con opciones que dependen del lugar donde hago el clic y por eso es que se llama contextual. ¿Por qué hablaba de botón izquierdo y botón derecho o de botón primario y botón secundario? Uno suele llamarle izquierdo y derecho simplemente para poder identificarlos mejor y más rápido, pero decimos que es primario porque en realidad primario es el que tiene las 3 acciones principales. Si yo cambio de lugar el mouse porque soy zurda, entonces se me reflejan, se me invierten mis dedos, por lo cual debería invertir la opción de los botones y convertir el botón derecho en el primario, con esas 3 acciones indispensables, clic, doble clic y arrastre, y el otro botoncito pasaría a ser, o sea el botón izquierdo, el botón secundario para el menú contextual. Estas acciones las voy a explicar a continuación de otra manera para que ustedes puedan visualizar mejor cada una de las acciones que acabo de explicar. A continuación vamos a visualizar lo antes explicado con respecto a los clics. En primer lugar, recordemos que el movimiento que hagamos con el mouse va a reflejarse en el desplazamiento de este puntero sobre el escritorio. Si llevamos el puntero sobre alguno de estos iconos y realizamos un clic, simplemente vamos a destacar uno u otro según donde realicemos este clic, indicando que está realizada la selección. Esto va a ser importante a la hora de trabajar porque cada vez que demos una orden, en primer lugar hay que decirle a quién vamos a afectar con nuestra orden. Si hacemos doble clic, entonces aparece una ventana que, como dijimos anteriormente, es el espacio dentro del cual vamos a trabajar. Este doble clic muchas veces requiere de más clics cuando todavía no estamos muy acostumbrados a la velocidad, que es bastante rápida, y entonces a lo mejor en lugar de hacer 2 terminamos haciendo 4 o 6, pero lo importante es que sigan haciendo el doble clic hasta que aparezca la ventana, siempre y cuando no estén muy acostumbrados a esta velocidad. Con el tiempo van a ver que con solamente doble clic va a ser suficiente. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender de la ventana es a cerrarla. Entonces vamos a ver que en la parte superior derecha hay una cruz y que con un simple clic, ya que estaríamos seleccionándola, basta para que esta ventana se cierre. Por último, con respecto a las acciones principales, con el botón izquierdo o con el botón principal,
vamos a ver que tenemos el arrastre donde hacíamos un clic y manteniendo pulsado el botón desplazamos, movemos nuestro mouse y finalmente donde soltamos es donde el icono va a quedar ubicado. Así podemos llevarlo de un lugar hacia el otro tantas veces como sean necesarias. Con respecto al botón derecho o al botón secundario, solamente teníamos un clic y era para que salga el menú contextual, para que se despliegue el menú contextual, y vamos a ver que si yo lo hago en otro sector, la lista va a ser diferente dependiendo obviamente de la zona donde hagamos el clic. Ahora de las partes de la ventana. Vamos a tomar como ejemplo este equipo, por lo cual lo vamos a abrir y vamos a ver que en la parte superior dice el nombre del elemento que acabamos de abrir. En la misma barra, que es la barra de título, porque nos está dando el título de la ventana, nos ayuda a reconocer cuál es el elemento que acabamos de abrir, vamos a encontrar estos tres botones que se llaman botones de control, ya que son los que nos ayudan a controlar, o sea, a manejar nuestra ventana. Hace un ratito vimos que este botoncito, que al pararnos sobre él se pone rojo, es el botón de cerrar y es el que hace que la ventana se cierre permanentemente y que la única forma de volver a visualizarla sea abrirla nuevamente. Recordemos entonces que basta con hacer un solo clic porque lo estaríamos seleccionando. Al hacer un clic, inmediatamente desaparece la frase "este equipo" de la parte inferior, indicando que la ventana se cerró. Por otra parte, encontramos un icono a continuación, que es un cuadradito que se llama maximizar. Recuerden que si ustedes dejan quietito el puntero, aparece un cartelito que nos ayuda a saber el nombre de las cosas. Y el clic, como el nombre nos puede ayudar a imaginar, lo que hace es ampliar la ventana lo suficiente como para cubrir todo el escritorio. Si observan ahora, ese cuadradito ya no es más un cuadradito, sino que son dos, indicando que ahora lo que puedo hacer es volver a tener la ventana en la situación anterior, a restaurarla así a su situación anterior, que sería en el mismo lugar y con el mismo tamaño. Y por último, este guioncito se llama minimizar y lo que hace es quitar la ventana del escritorio de la misma manera que lo hace cerrar. La diferencia es que si miramos en la parte inferior, este equipo todavía está representado por un botón, con lo cual tenemos idea clara que esa ventana aún está en uso y que no se ha cerrado, pese a que en un principio tenemos la misma impresión que cuando la cerramos, es decir, que desaparecen del escritorio. Pero en este caso, con un solo clic, bastará para que vuelva a ubicarse sobre el escritorio sin tener que volver a hacer la apertura de este. Antes de comenzar a abrir ventanas, vamos a observar que la barra de tareas está libre de estos botones con los títulos de los elementos que están abiertos. Vamos a ver que hay una serie de elementos fijos, como dijimos anteriormente, que corresponden al acceso a diferentes programas que han sido establecidos y anclados acá en la barra de tareas. Voy a aclarar que tanto este botoncito que está por acá como este que está por acá corresponden a los programas que yo estoy usando en este momento para grabar. Así que lo vamos a ignorar dentro de lo que sería la siguiente explicación. Si yo hago doble clic en este equipo y se abre esta ventana, me voy a encontrar con una ventana que por su tamaño, al no estar maximizada, permite ver parte del escritorio, con lo cual yo podría seguir abriendo otros iconos, como por ejemplo la papelera de reciclaje. De esta manera yo ya tendría dos ventanas abiertas y en la parte inferior dos botones, uno que corresponde a este equipo y otro que corresponde a papelera. Noten además que si yo me acerco a alguno de ellos, emerge esta miniatura indicándome brevemente, de una forma muy simplificada, qué elemento es el que yo estoy señalando en este momento. Y además tiene una cruz para que yo pueda cerrarlas desde acá sin tener que ir a la parte superior. Cuando una ventana se abre y tapa un elemento que yo necesito utilizar y que momentáneamente se encuentra debajo de ella, es posible moverlas. Para eso podemos recurrir a lo que ya aprendimos, que se llama arrastre, pero lo que tenemos que destacar es que las ventanas solamente pueden desplazarse desde la parte superior y en este lugar, o sea en una zona libre, porque si yo hago clic por ejemplo acá, estaría minimizando.
Es importante que observen que tenga forma de puntero, de flecha. Entonces, cuando hago un clic y arrastro, cambiaría la ventana de posición. Es decir, que si por ejemplo esta ventana estuviera ubicada tapando un icono que yo necesito, para poder abrir esa segunda ventana, para poder elegir ese segundo icono, no es necesario minimizar, sino que simplemente desplazamos la ventana hacia un costado y después procedo a realizar la apertura del icono que yo necesite. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, necesito cambiar el tamaño? Para cambiar el tamaño de la ventana, necesitamos ubicarnos en los extremos, en cualquiera de ellos, arriba, abajo, a los costados e incluso en los vértices. Cuando vemos que se transforma en esta doble flecha, hacemos un clic y arrastramos, pero en este caso lo que estaríamos cambiando sería el tamaño. Lógicamente, si lo hacemos desde los costados, cambio el ancho. Si lo hago desde la parte superior o inferior, cambio el alto, mientras que si lo hacemos desde los vértices, lo que cambio es el ancho y el alto al mismo tiempo. Y de esta manera podemos hacer que nuestras ventanas tengan el tamaño y la posición que necesitemos. Vamos a hablar de lo que sucede cuando tengamos más de una ventana abierta. Cuando yo tenga mi segunda ventana abierta, tercera, cuarta, quinta, dependiendo de el tamaño de la ventana, yo voy a poder seguir viendo o no las otras ventanas o el escritorio. Por ejemplo, en este caso, la papelera de reciclaje, que fue abierta en segundo lugar, se ve completamente, mientras que la ventana de equipo, que se abrió en primer lugar, está detrás de ella, pero permite ver sus botones y la barra de título por la forma en la que están ubicadas. Sin embargo, si la papelera estuviera maximizada, en este momento ya no podemos ver este equipo, pero recordemos que en la parte inferior sí. Por lo tanto, con hacer un clic podría hacer que equipo pase al frente y ahora verla completamente a la ventana de este equipo. Si estuviera maximizada también, ya no podríamos ver por detrás la papelera, pero siempre tenemos la posibilidad de alternar entre una y otra ventana, no importa la cantidad de ventanas que estén abiertas, simplemente realizando este clic en el icono o en el botoncito que las está representando con su nombre en la barra de tareas, que recordemos que coincide con lo que está en la barra de título, o sea, en la parte superior de la ventana. En estas ocasiones podemos tener un desorden importante en el escritorio y existe una forma interesante de organizar rápidamente estas ventanas. No importa cuántas tengamos, pero sí lo importante es que se encuentren sobre el escritorio, porque lo que vamos a ver a continuación no es posible realizar si se encuentran minimizadas. Para poder acceder a las opciones de organización rápida del escritorio, tenemos simplemente que hacer un clic en un lugar libre de la barra de tareas, por ejemplo en este sector, con el botón derecho para que emerja el menú contextual. Acá podemos ver que dice mostrar ventanas en cascada, y al hacer un clic inmediatamente todas las ventanas cobran el mismo tamaño y se distribuyen de una manera que puede mostrar claramente su título y sus botones de control para que podamos localizarlas con más claridad, independientemente de que se pueda maximizar, minimizar y cerrar como lo venimos viendo hasta ahora. También podemos encontrar, si volvemos a hacer un clic con el botón derecho, la opción de mostrar el escritorio. Esta opción nos sirve para minimizar rápidamente todas las ventanas y despejar el escritorio con un solo clic. También es posible volver a colocar rápidamente todas las ventanas haciendo nuevamente clic con el botón derecho y eligiendo la opción mostrar ventanas abiertas. Sabemos que tenemos dos ventanas abiertas, la ventana de este equipo y la ventana de papelera. Supongamos que queremos colocar una ventana al lado de la otra. Para hacer esto, simplemente hacemos clic con el botón derecho, como en las ocasiones anteriores, en la barra de tareas, y vamos a encontrar una opción que dice mostrar ventanas apiladas y otra que dice mostrar ventanas en paralelo. Apilada sería una arriba de la otra y en paralelo una al lado de la otra. Lo que sucede con estas opciones es que a veces no lo hace en la forma que estamos esperando. Por ejemplo, si yo hago un clic directamente en paralelo,
vamos a ver que las ubicó una arriba de la otra y está desperdiciando un montón de espacio en el escritorio. Por lo cual recomiendo una forma de hacerlo más directa, y es a través del arrastre. Por ejemplo, supongamos que yo tengo estas dos ventanas que puedo mover y que puedo agrandar, como vimos anteriormente, de forma manual. Pero si quisiera que rápidamente compartieran espacio por igual en el escritorio, simplemente arrastramos una de ellas dos hacia un costado hasta que el puntero llegue al final del escritorio. Cuando suceda esto, vamos a ver que apareció una sombra que está representando la ventana, y que en el momento que yo libere el botón del mouse, que en este momento todavía tengo presionado, la ventana va a ocupar dicho espacio. Voy a soltar e inmediatamente mi ventana ocupó a la perfección la mitad del escritorio. Ahora, del otro lado hay una visualización pequeña de la papelera de reciclaje, que es la otra ventana en cuestión, que está esperando que yo determine que el otro espacio va a ser compartido con ella. Al hacer un clic, inmediatamente ocupa la otra mitad. Más allá de esto, yo en cualquier momento puedo arrastrar nuevamente estas ventanas y colocarlas en cualquier posición. Vamos a hacerlo una vez más. En este caso al revés, por ejemplo, tiro, arrastro hacia un costado papelera. Cuando aparece esa sombra, suelto e indico que va a ser la organización con este equipo haciendo un clic. Ahora veamos qué pasa si hubiera una tercera ventana. En este caso tenemos tres ventanas. Supongamos que aún yo quiero establecer un paralelo entre equipo y papelera. Para eso tomo una de las dos, por ejemplo tomo papelera, y la arrastramos hacia un costado. Cuando aparece esa sombra y suelto, esta vez hay más ventanas y no solo dos, por lo cual yo tengo que indicar con cuál de estas dos es que voy a hacer el paralelo. Hago un clic sobre la que representa este equipo e inmediatamente nos queda el paralelo, dejando fuera de la visualización esa tercera ventana, que en cualquier momento puede dar un paso al frente porque en la barra de tareas todavía se encuentra, y con un clic, como vimos antes, da un paso al frente. Se puede maximizar, minimizar o cerrar según lo que nosotros necesitemos. Tengan en cuenta también que estas ventanas, al desplazarse, si se arrastran hacia arriba, es otra manera de maximizar. Si se arrastran hacia abajo, es otra manera de restaurar. Y si se arrastran hacia una esquina, podemos hacer lo mismo que hicimos en paralelo, pero usando un cuarto del escritorio. En este caso, no encontramos este equipo. Si esto nos pasa, tenemos que hacer botón derecho sobre el escritorio, o sea, menú contextual, y elegir la última opción, que es personalizar. Cuando hagamos esto, vamos a acceder a la configuración del escritorio y en este sector izquierdo vamos a localizar la palabra temas. Cuando se desplieguen las opciones de la derecha, encontraremos configuración de iconos del escritorio, bien a la derecha, y cuando hagamos un clic aparece esta pequeña ventana que nos muestra los iconos que podemos llegar a tener o no sobre nuestro escritorio. Aquellos elementos que se encuentran tildados son los que están visibles. Aquellos que no están tildados son los que en este momento se encuentran ocultos, como por ejemplo este equipo. Por lo tanto, si queremos volver a visualizarlo, simplemente hacemos un clic para tildar el casillero junto a la palabra equipo, aceptamos este pequeño cuadro y finalmente cerramos la configuración. A partir de este momento, este equipo está disponible nuevamente.